bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, o sea, con los que no son judíos. Pero cuando aquellos llegaron, o sea, cuando llegaron los judíos, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, dice acá la NBI, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. El versículo 14 dice, cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Durísimo Pablo. Decía Juan y esta semana, sería difícil tener a alguien que confronte así como Pablo, ¿no? Que se pare acá, enfrente de todos y diga, ¿por qué estás haciendo eso? Pero Pablo, también con una actitud quizás dura, pero pública, porque lo que estaba haciendo Pedro también era público, lo confronta, no con una vida de hipocresía, sino con una actitud específica de hipocresía. Pedro, esta persona súper transparente, estaba mostrando una actitud hipócrita. Y yo creo que nosotros tenemos la misma tendencia, la misma tentación. Mira, a veces en una amistad no estás dispuesto a decir lo que tenés que decir, lo que te parece correcto, quizás para marcar algo que no está bien, quizás simplemente para contar algo que te molestó, porque te preocupa la reacción de la otra persona. ¿Qué va a pensar de vos? ¿Qué opinión va a tener de vos? Si quizás se corta la amistad ahí. Entonces frenas tu opinión y decís solamente lo que al otro le gusta, lo que está esperando escuchar, para que no pase nada, para no generar tensión. Quizás te pase que estás sentado acá o estás parado en la alabanza y te preguntas de qué forma me expreso para que los que están alrededor me miren de cierta forma o no me miren de cierta forma. Quizás en ese momento no estás alabando a Dios, quizás tu cabeza está en cualquier otro lugar del mundo o no estás concentrado en la alabanza a Dios, pero tus expresiones, lo que se ve de vos, pareciera que sos el adorador más entregado. Porque te preocupa o te ocupa pensar qué están pensando los de alrededor acerca de lo que se ve de vos. Podríamos pensar en una conversación quizás entre matrimonios donde nos cuesta contar las cosas difíciles de nuestro matrimonio. Nos cuesta contar las discusiones, nos cuesta contar las cosas con las que luchamos, porque ¿qué va a pensar el otro? Si el otro cree que yo ya soy el que tengo todas las cosas resueltas, si yo ya soy el que maduré, el que pasé esa etapa, entonces solo cuento las victorias. Y sabes que la iglesia es un lugar donde se puede dar la hipocresía con mucha facilidad. A veces se critica la iglesia, se dice la iglesia es un lugar que está lleno de gente hipócrita. Y nosotros decimos, bueno, es que en realidad en la iglesia somos todos pecadores. Pero ¿sabes qué? Hay algo cierto en esa crítica que se le hace a la iglesia. Porque la iglesia es un espacio propenso a la hipocresía. O sea, todos sabemos que se espera de nosotros un estilo de vida, una conducta acorde a lo que Dios pide, acorde a su palabra. Y cuando no la estamos viviendo realmente, o cuando nuestro corazón está mal, o cuando estamos en un tiempo de crisis, es más fácil ponernos la máscara, la careta del buen cristiano y venir acá a la iglesia y está todo bien, y Dios me está bendiciendo, y doy gracias a Dios. Y sabés que la vida del cristiano no es solo alabanza y que todo va bien y voy en victoria. Muchas veces pasamos por tiempos de crisis, de lucha, de dudas y de tantas cosas que si todas las expusiéramos acá quizás le darían un tono diferente a la iglesia. Así que creo que la iglesia, a diferencia de otros lugares, es un espacio donde especial y particularmente se da la hipocresía. Y no digo canal de vida, creo que estamos en una iglesia sana y donde hay mucha transparencia, pero aún así tenemos que cuidarnos porque esto no deja de estar presente o latente en cada uno de nosotros. Así que la hipocresía es no solo un pecado de los fariseos, no solo algo que viven los hipócritas, los grandes hipócritas, sino que vos y yo podemos estar teniendo en nuestra vida, en nuestro día a día, actitudes de hipocresía. Y me preguntaba qué hay detrás de la hipocresía, cuál es la raíz de la hipocresía. ¿Qué te parece? Pensá por un momento, ¿por qué alguien actuaría con hipocresía? Para agradar a los demás, excelente. Jesús decía en Mateo capítulo 6, después lo vamos a leer, pero
dice que hay personas que hacen pública su devoción a Dios para ser alabados por los hombres. ¿Sabes que detrás de la hipocresía hay una necesidad profunda que vos y yo tenemos, que es la necesidad de aceptación, es la necesidad de aprobación? Y eso no es algo negativo, no es algo pecaminoso. Dios te creó con una necesidad de ser aceptado, de ser aprobado, de que alguien te reciba. Pero como todo pecado, nosotros seres humanos elegimos buscar y satisfacer esa necesidad fuera de Dios. ¿Y sabes en quién la satisfacemos? En las personas. O sea, el fondo, lo que está atrás de la hipocresía, lo que está abajo en la raíz, es una necesidad de satisfacer nuestra autoestima, nuestro ego, no en Dios, no en la aceptación de Dios, sino en las personas. Qué feo que es cuando te encontrás con alguien que está siendo hipócrita como que está haciendo careta. ¿Te pasó alguna vez? Alguien que está charlando con vos y vos sabés que te está diciendo lo que vos querés escuchar. Pero en el fondo vos sabés que se piensa algo bien diferente. O sea, simplemente te quiere caer bien. Pero por detrás, o quizás lo escuchaste o te contaron que es otra persona. No dice lo mismo. Qué bronca queda, ¿no? Cuando vemos a alguna autoridad que predica una cosa, pero después vemos su vida privada y dice algo totalmente contrario a lo que predica. Nos da impotencia. No sé si saben lo que es el deepfake para los tecnológicos. ¿Alguien? No. Bueno, hay una tecnología de la inteligencia artificial que permite simular un rostro diferente. Me pasó hace 2 semanas algo rarísimo, y es que tuve que hacer una entrevista de trabajo para la empresa que trabajo, estaban entrevistando candidatos, y entrevisté a una persona que desde el principio era por videollamada, me pareció muy rara desde el principio. No rara la persona, raro el video, la imagen. Es como que una persona que no podía mirar a los ojos, miraba para abajo, estaba todo un poco borroso, respondía a las preguntas con un delay, ¿qué más? Miraba por el costado así todo el tiempo como si estuviera buscando algo. Varias cosas raras. En algún momento seguía hablando por encima mientras yo le hacía preguntas. Era una entrevista técnica, o sea, tenía que demostrar que conocía el programa que manejamos. Terminó la entrevista, terminé mi trabajo. A la semana siguiente le cuento a un compañero, le digo, che, me pasó esto, ¿qué te parece que puede ser? Y él me contó de varias experiencias entrevistando a personas falsas. Resulta que existen empresas, organizaciones, sobre todo en otros países, a las que uno le paga para que se hagan pasar por vos. Entonces vos le das una foto tuya, le das una pequeña grabación de tu voz y con inteligencia artificial, un experto en el tema, hace la entrevista, pero su rostro, digamos, luce como el tuyo, su voz es como la tuya. Entonces pasa la entrevista, tenés el trabajo, le pagas y después no sabes nada de lo que tenés que hacer en el trabajo, durás 4 o 5 meses, pero... Cuando me dijo esto, digo, che, pero qué bronca, me hizo perder 1 hora y estaba hablando con no sé con quién, con alguien que ni siquiera quizá hablaba el idioma que yo escuchaba. Después, googleando un poco más, digo, ¿será que esto es ciencia ficción? El 17% de los reclutadores han tenido ya un caso como este. Así que bueno, no es tan raro. Ya le pasó el 17% de los que hacen esto. Dicen que dentro de 3 años, 1 de cada 4 entrevistas van a ser de este tipo. Así que tenemos que ahora prepararnos para reconocer cuando alguien es verdadero o cuando es falso. Ahora ya tengo algunos trucos para la próxima entrevista que haga. Hay que hacerle poner la mano delante de la cara y ahí te das cuenta si es inteligencia artificial o no. Pero qué bronca que da cuando alguien no es el que dice que es. No se enoja porque sentí que te están engañando, te están haciendo perder el tiempo. Cuando hay una amistad que es fingida, vos decís, pero ¿por qué no me dice la verdad? ¿Por qué no me dice que no quiere ser mi amigo, que no le caigo bien y que se busque otro amigo? Imagínate si a vos y a mí nos molesta la hipocresía, ¿cuánto más a Dios? ¿Sabes que Dios aborrece la hipocresía? Dios la detesta, Dios no la puede ver. Y estuve pensando en algunas razones de por qué es tan grave y tan dolorosa para Dios la hipocresía. Mira, en primer lugar, Dios aborrece la hipocresía porque va en contra de su carácter. Dios es luz, dice la Biblia, y no hay ninguna oscuridad, no hay tinieblas en Él. Jesús se presentó como el camino, la verdad y la vida. El enemigo de Dios, el diablo, es mentiroso y es padre de mentira. Y el diablo se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Fíjate que la hipocresía es un invento del enemigo de Dios. Él se disfraza, se pone una careta, él se presenta como alguien de bien, como un ángel de luz. Pero detrás sabemos que solo hay mentira. La hipocresía va en contra del carácter mismo de Dios, por eso él la aborrece. Pero en segundo lugar, la hipocresía es una forma
de idolatría. La hipocresía dijimos que su raíz es buscar la aprobación de las personas. Eso significa que yo he puesto por encima la opinión de las personas antes que la opinión de Dios. Y siempre que yo ponga algo antes que Dios, eso se llama idolatría. Entonces me duele más la mala opinión de una persona que haberle fallado a Dios y lo que Dios está opinando de mí. Prefiero la alabanza de las personas, aunque sea falsa, a la alabanza de Dios o a que Dios diga bien, eso que hiciste estuvo bien. Pero en tercer lugar, la hipocresía también va en contra del Evangelio, contradice el Evangelio. Mira, el Evangelio, que es la buena noticia de Dios, nos dice que vos y yo somos pecadores, que estamos perdidos en nuestro pecado. Que no hay nada que podamos hacer para ganar la justicia de Dios, para justificarnos a nosotros mismos. El Evangelio dice que vos te podés esforzar toda tu vida haciendo buenas obras, buenas acciones, y aún así no vas a lograr ganarte la justicia de Dios, porque somos naturalmente, por naturaleza somos pecadores. Así que cuando alguien recibe el Evangelio y lo cree, lo que está haciendo es ser abierto y reconocerle a Dios, Dios, soy un pecador y necesito tu salvación, necesito tu gracia, porque solo vos me podés justificar, yo no puedo hacerlo. Entonces el Evangelio sí o sí requiere abrirnos ante Dios. Mira, nadie se salva por decirle a Dios, Dios, mi vida está bastante bien, pero me vendría bien si me das una mano. Así que lo sumo a Dios a mi vida para agregar algo bueno a mi vida. Eso no es salvación. La salvación se da cuando yo me doy cuenta que estoy perdido y que sin Dios no tengo ninguna escapatoria, que voy derecho a la condenación. No hay nada bueno en mí. La hipocresía, por el contrario, intenta mostrar una cara de justicia, de bondad. Entonces yo me estoy justificando. Me esfuerzo para que los demás digan, mira qué bien el José, mira qué bien lo que hace, mira qué bueno que es, mira qué... Entonces es lo opuesto al Evangelio. En vez de abrirme, de ser transparente, de confesar mi pecado, lo encubro, tapo lo que no está bien en mí, para que los demás ven en mí sea bueno, para que ellos me justifiquen. Es contrario al Evangelio. Y en último lugar, pensaba que la hipocresía también va en contra del amor al prójimo. La raíz de la hipocresía es el agradar a los demás. Pero eso no significa que yo estoy buscando el bien del otro. Yo puedo querer agradarte, pero no para que vos te sientas bien, para que estés cómodo, para bendecirte. Es simplemente por mí. Es egoísta, es egocéntrica. Yo estoy pensando en lo que vos vas a opinar de mí. Yo quiero que vos tengas una buena opinión de mí, que me alabes o que en tu cabeza simplemente tengas una imagen de mí de cierta forma más grande o mejor de lo que yo realmente soy. Así que la hipocresía usa al otro, no lo bendice, sino que lo usa para nuestro propio beneficio. Por eso es contraria al amor al prójimo. Ahora, aunque la hipocresía es algo que Dios detesta y es algo que perjudica a las demás personas, ¿sabes quiénes realmente se perjudican con la hipocresía? Nosotros. Si hay alguien que realmente sufre las consecuencias de la hipocresía, somos nosotros mismos. ¿Y por qué la hipocresía nos hace mal? Mirá, te invito a abrir en Mateo capítulo 6. De todas las veces que la Biblia menciona la palabra hipocresía, más de la mitad de las veces las usa Jesús. Es el que más usó esta palabra. Y muchas las encontramos en este capítulo, Mateo 6, y muchas otras en Mateo capítulo 23, que sería re lindo poder leer todo ese capítulo. Después, si querés complementar, puedes leerlo, donde Jesús denuncia la hipocresía de las autoridades, de los líderes. Pero en Mateo capítulo 6, recién mencioné un versículo, hay toda una descripción de Jesús de acciones que son buenas, que Dios nos pide que hagamos, de disciplinas espirituales, que hechos con la motivación incorrecta, terminan dando el resultado opuesto a lo que queremos. Fíjense el versículo 1, Mateo 6, versículo 1. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Y después empieza a dar 3 ejemplos puntuales. Habla de la limosna, de la ofrenda, habla de la oración y habla del ayuno. Fíjense el versículo 5. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa.
Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Hay un tema que es lindo de estudiar, que es la recompensa. Yo lo mencioné un poco la última vez que me tocó hablar. La Biblia nos presenta a un Dios que recompensa. De hecho, dice Hebreos que para acercarse a Dios, un requisito es creer que Dios existe y que es galardonador o que recompensa a los que lo buscan. O sea, es un requisito de la fe, no solo creer en Dios, sino creer que Él recompensa. Y la Biblia muchas veces nos habla de un Dios que recompensa. O sea que la hipocresía, el problema que tiene es que nos quita la verdadera recompensa. Porque dice acá, cuando ustedes hacen sus acciones, su oración o su limosna, su ayuno, para ser vistos por los demás, ustedes ya tienen su recompensa. O sea, si vos pusiste en primer lugar la opinión de los demás, hiciste lo que hiciste para eso, para lograr la opinión de los demás, dice, bueno, ya recibiste tu recompensa. ¿Cuál es tu recompensa? Y la opinión de esa persona, que la opinión sabemos que va y viene y cambia de la noche a la mañana siguiente, cambia, pero esa es tu recompensa. Si lo que vos estabas buscando es la alabanza de los demás, dice Dios, bueno, ya está, esta es tu recompensa. Pero dice, si haces las cosas con el corazón correcto, como la oración, dice, entra en tu cuarto, cerrá la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que cuando mi motivación es la aprobación de las personas, yo me estoy perdiendo lo que Dios me quiere dar. Yo me estoy perdiendo la verdadera esencia de lo que estoy haciendo. Si oro para que el otro me escuche y para que piense bien de mí, me estoy perdiendo el privilegio de orar, de hablar con mi Padre. Me estoy perdiendo la recompensa que Dios da por medio de la oración y así por medio de cualquier cosa que yo pueda estar haciendo con esta motivación equivocada. Pero en segundo lugar, pensaba que la hipocresía nos limita en el servicio a otros. Decía Pablo en Gálatas, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Mirá esta parte. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Qué fuerte. Vos podés creerte que estás sirviendo a Dios, pero en realidad estás ejecutando una acción, ejecutando un servicio que no es un servicio a Dios, que es simplemente una búsqueda de reconocimiento, de aprobación, de honra, de alabanza. Dios te creó, Dios te diseñó con un conjunto de capacidades, de dones, con un potencial enorme y Él te pensó en una partecita de su plan. En el diseño eterno que Dios hizo de la historia, en su plan eterno Dios pensó en un lugar para que vos puedas ocupar en su proyecto eterno. Él lo tiene ese lugar. Él te quiere usar, Él quiere usar todo lo que puso en vos, aún tu historia, aún lo malo y lo bueno que viviste para su gloria. Él te pensó, Él te diseñó. Pero cuando tu mirada está puesta en las personas, perdés el privilegio de ser usado por Dios. Quizás estás ejecutando la acción, quizás de alguna forma Dios te usa, porque Dios puede usar a cualquier persona, puede usar a un incrédulo, puede usar a alguien que está en contra de Dios. Pero vos te estás perdiendo el privilegio, esa satisfacción, esa plenitud de ser parte del proyecto de Dios, de que Él te use. Así que si hay algo que nos roba la hipocresía es el privilegio de servir a Dios, el privilegio de disfrutar de ser una pequeña pieza en el proyecto eterno de Dios. En tercer lugar, pensaba que la hipocresía también te limita, te frena para seguir a Dios con libertad. Mira, te leo otro versículo. Juan capítulo 12 dice que había algunos de ellos, incluso muchos jefes, que creyeron en Jesús, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Escucha esto, preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Había personas que sí creían en Jesús, que sí pensaban que Él era el Mesías, pero que no lo seguían, ¿por qué? Por temor. Porque estaban más preocupados por lo que iban a pensar los fariseos, las autoridades, preferían recibir honores de los hombres más que de Dios. A veces pensamos en la hipocresía en el sentido de estoy viviendo una vida de frialdad y me pongo la máscara de espiritualidad. Pero también puede ser lo contrario. Quizás vos sí estás siguiendo a Jesús, estás dando pasos de fe, pero en cierto ámbito, quizá en tu casa o en el ambiente de trabajo o con ese grupo de amigos, en cierto ámbito te pones la máscara de la persona que casi que no cree en Dios. O sea, usás las palabras de los demás, contás experiencias como los demás, quizás tenés el mismo vocabulario, la misma forma de pensar que los demás, y es una máscara porque querés evitar la burla, querés evitar
lo que van a opinar de vos, querés que no te hagan a un lado, querés seguir siendo parte del grupo. Qué difícil que es esto en la adolescencia y cuando uno está en el secundario. Me acuerdo de mi tiempo también ahí, cuando uno termina siendo el bicho raro del curso, porque no haces lo que todos hacen, porque llega el lunes y no podés contar lo mismo que los demás compañeros. Y qué fácil que es ponerse ahí la máscara y hacerse pasar como uno más. O quizás minimizar ciertas cosas que sabemos que van a generar un comentario raro, o risa, o burla. Pensaba en la implicación de esto respecto al Evangelio. Dice la Biblia que el Evangelio es locura para los que se pierden. Y cuando yo predico el Evangelio, hay muchas chances de que la otra persona esté pensando, pero ¿qué le pasa a este loco? ¿Quién es para decirme que yo me estoy por ir al infierno? ¿Quién es para decirme que que hay un Salvador? Y yo maquino todo eso y digo, ¿quiero que mi vecino piense que yo soy raro? ¿O prefiero que siga pensando que soy un buen vecino, que soy piola? Entonces me pongo esa máscara de neutralidad para evitar algo que el otro pueda pensar de mí. La hipocresía es un pecado con el que Dios nos llama a luchar. Y para cerrar, yo quería pensar en formas prácticas que Dios nos da y que Dios nos pide para poder luchar con este pecado en nuestras vidas. Mira, creo que hay una clave que no solo para este pecado, sino para toda nuestra vida, que es el temor a Dios. Si hay algo que va a llevarme a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, es el temor de Dios. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es respetar a Dios. La Biblia habla de un temor reverente hacia Dios. No es el miedo que me aleja de Dios, sino que es un temor, un respeto que me hace querer obedecer a Dios. Entender que la opinión de Dios es mucho más importante que cualquier opinión de cualquier persona. Que si todo el mundo pensara mal de mí, pero yo sé que Dios, que conoce mi corazón, sabe lo que hay y Él piensa bien, eso me alcanza. Es que Dios esté por encima de cualquier otra persona en mi vida. Por eso mis acciones responden a Dios y no a las personas. Necesitamos volver a recuperar quizás el tamaño o ser conscientes del tamaño, de la grandeza de Dios, de la majestuosidad de Dios. Que Dios es el verdadero juez, que Él es el que mira tu corazón, porque Él no se queda con lo que está por fuera. Él no se queda con la imagen de afuera. El hombre, dice la Biblia, mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Dios no se queda con lo que vos mostrás, con lo que mostrás acá un domingo, con lo que mostrás con ciertas personas. Dios conoce lo que hay atrás. A Dios no lo podemos engañar. Y cuando yo me doy cuenta que ante quién estoy es ante Dios, antes que ante las demás personas, eso me tiene que llevar a tener este respeto, este temor, que me lleva a querer vivir una vida de integridad, donde lo que está adentro coincida con lo que está afuera. El saber que Dios detesta, aborrece la hipocresía, me tiene que llevar a decir, yo no puedo caretearla, no puedo ponerme una máscara, no puedo ser de una forma acá y de una forma en el trabajo, de una forma en la escuela, de una forma en mi familia, yo tengo que ser auténtico. Pero en segundo lugar, y quizás como para equilibrar esto, es tomarnos de la gracia de Dios. ¿Sabes que hay una verdad que nos da paz? Y es la verdad de que Dios nos ha aceptado en Cristo. ¿Sabes que no hay acciones que vos puedas hacer, no hay esfuerzo humano que te pueda ganar la aprobación, la aceptación de Dios? Pero cuando Dios te mira en Cristo, o sea, cuando vos reconociste a Jesús como tu Salvador y estás en Él, Dios te acepta por medio de Cristo. Dice Efesios que somos aceptos en el amado. Dice también que estamos completos en Él. Así que Dios en Jesús te abraza, te recibe, te acepta sin que vos tengas que hacer nada. Cuando esa verdad penetra tu vida y baja tu corazón, baja tus emociones, vos bajas la guardia porque decís, ¿qué me importa la opinión de los demás? Ahora acepto en Jesús. Dios me recibe como a su hijo, Dios me perdonó todos los pecados. No hay nada que yo pueda hacer, me pueda esforzar más para que Dios me acepte más. Y esa es la gracia de Dios. Quizás estás viviendo una vida de constante esfuerzo y sacrificio porque te parece que todavía tenés que completar tu justicia. Como si necesitaras todavía lograr que tu conducta realmente esté de acuerdo a lo que Dios pide para que entonces Dios te reciba, Dios te acepte. Bueno, la verdad de Dios es que vos ya, si estás en Cristo, sos acepto en Cristo. Esa es una verdad que no la podemos cambiar nosotros, por más que te esfuerces más o te esfuerces menos. Así que vivir en el temor de Dios
pero vivir en la gracia y en la aceptación de Dios, que no depende de vos, no depende de mí, depende de Cristo, y Él no cambia, Él es perfecto, Él es justo, Dios nos acepta en Él. En tercer lugar, hay un llamado en la palabra de Dios a la transparencia. ¿Sabes qué? Podemos vivir una vida de hipocresía acá en la iglesia y acostumbrarnos de tal manera a practicarla que ya se nos pasa desapercibido. Es como que das el paso en la puerta y automáticamente salta la mascarita que corresponde acá. Y lo mismo en tu escuela y lo mismo en tu trabajo. La tenemos tan impregnada, nacimos con esto, vivimos con esta actitud de querer agradar al otro todo el tiempo, que esto ya ni siquiera lo identificamos, no lo reconocemos. Y Dios nos llama que en este proceso que Él está haciendo en nosotros de transformarnos, Él nos llama a vivir en transparencia. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Dice otra versión, el amor debe ser sincero. ¿Qué mejor lugar que este para practicar la transparencia? ¿Qué mejor lugar que este para poder abrirte? ¿Hace cuánto no le confesas tu pecado a otro hermano, a otra hermana? Pero en serio, no como, porque a veces contamos los pecados pasados cuando ya los vencimos. Decir, no, sí, yo he luchado con eso, pero bueno, yo hice esto y esto y esto y ya vencí. Entonces acabamos con la historia de victoria. Eso no es la transparencia. La transparencia es decir, che, estoy mal, estoy en el pozo, no veo la salida, no escucho a Dios, estoy frío, estoy luchando con este pecado y esta semana caí 2 veces. Esa transparencia. La transparencia cuando aún si estás dudando, decís, estoy dudando de Dios, tengo dudas respecto a mi fe, tengo dudas de mi salvación, estoy enojado con esta persona. Esa es transparencia real, fresca. Qué bueno sería que en este espacio pudiéramos practicarla. Qué bueno que en tu matrimonio la pudieras practicar, en tus amistades cercanas, dentro de la familia, en tu grupo pequeño. Qué bueno sería que empezáramos a vivir, como dice Romanos, sin fingimiento. Es algo que tenemos que practicar. Quizás una buena tarea sea que en tu entorno cercano, con tu amigo, con tu amiga, con tu pareja, tu esposo, tu esposa, puedas hacer esta práctica y contar algo que va a hacer que la otra persona piense diferente de vos. Que lo estás guardando porque si se lo cuento va a cambiar la imagen que tiene de mí. Se me va a caer un ídolo, te va a decir. Hacelo igual, practícala. Esa transparencia después nos da libertad. Esa transparencia nos permite empezar a trabajar cosas que no están bien en nuestra vida. Y si querés un poco de motivación para esto, podés ir a leer los Salmos. Los Salmos tienen un montón de hermosas alabanzas, tienen cantos de victoria, cantos al rey, pero lees otros Salmos donde vas a decir, uy, ¿qué le pasó? Es como que está en el fondo del pozo y dice, Dios, clamo a ti día y noche y no me respondes. ¿Hasta cuándo, Dios? Y vos decís, wow, esta persona está realmente mal. No te está contando la historia de decir, bueno, en el pasado me costó creer en Dios, pero ya he vencido. No, está hablando con Dios, está escribiendo un salmo en el momento de la lucha. Qué bueno esa transparencia que leemos en la misma Biblia, porque Dios nos dejó palabras para que nosotros podamos también imitar esa transparencia del salmista y poder realmente sincerarnos y poder expresar lo que realmente está adentro. Pero por último, no alcanza con la transparencia, Dios nos llama a la transformación. Una cosa sería decir, bueno, simplemente decir lo que está dentro tuyo, tengo que decir lo que pienso, lo que siento, que se le aguanten los demás porque yo voy a ser transparente, agárrense. Pero Jesús, cuando daba algunos ejemplos, Él iba un paso más. Por ejemplo, dice Jesús, si tu hermano tiene una basurita en el ojo, ¿cómo se la vas a sacar? ¿Cómo lo vas a criticar si vos tenés un tronco, una viga en tu ojo? Entonces, quedarnos con la transparencia sería decir, bueno, no, yo no le voy a criticar la basurita al otro porque yo tengo una viga. ¿Qué voy a hablar si no, mejor me quedo callado? Eso sería solo transparencia. Pero, ¿qué dice Jesús después? Saca la viga de tu ojo para que entonces puedas sacar la basurita en el ojo de tu hermano. Así que no alcanza con la transparencia, tiene que haber una transformación. Para que pueda haber una integración, para que pueda haber integridad, para que lo que está adentro pueda hacer lo mismo que se expresa afuera. Yo no sé cómo es tu experiencia, pero yo sé que yo necesito mucho de esta transformación de Dios. Hay muchas de estas cosas que se siembran en nuestra vida desde chiquititos, desde la forma en la que nos criaron, desde la forma en la que aprendimos a relacionarnos con otras personas. ¿Cómo lograbas sacarle una sonrisa a tus padres o a un adulto? ¿Por qué cosas te felicitaban? ¿Cómo te castigaban? ¿Qué te decían cuando hacías las cosas bien? ¿Qué te decían cuando las hacías mal?
Y todo eso va sembrando hacia nuestro corazón, en nuestra mente, y va formando una carcasa que en muchos casos se hace tan dura que ya es parte de nuestra vida. Entonces estamos tan acostumbrados a esto de usar máscaras que lo único que hacemos es aparentar. Y ya no logramos ni siquiera distinguir qué es cierto, qué lo hice por servicio a Dios y qué lo hice por alabanza mía. Qué le dije para bendecirlo, para hacerle bien y qué le dije para ganar su opinión positiva. No sé qué tanto está enquistado esto en tu corazón, pero sí sé que tenemos un Dios que transforma. Y si hay algo que Dios está haciendo en nuestra vida es transformar. No por nuestro esfuerzo, sí con nuestro esfuerzo, pero no solo por nuestro esfuerzo, sino con su poder. Porque hay algo superior que vive en mí, que vive en vos, que es el Espíritu Santo. Si solo nos quedáramos con el esfuerzo humano y tuviéramos que simplemente dedicarnos a escarbar adentro nuestro y a hacer terapia y a hacer esfuerzo por mejorar, y no hubiera nada más que nos ayude, terminaríamos acá. Pero sí hay esperanza porque hay alguien que está trabajando en nosotros y que empezó la buena obra y que la va a completar.